presentamos a Carol, que y yo de culto, aunque le tocaba al marido. Yo lo valido porque somos una sola carne. Amén. Amén. Aleluya. Pero no, él tenía una buena cosa. Pie. Está por ahí con una boca. Esperamos que el Señor los restaura completamente, los sane, le dé salud completa. Como oramos para muchas otras personas hoy. Ahora, ¿dónde están esos manceritos nuestros? Esos niños. ¿Cómo quieren que los niños pasen al frente? No de los niños. ¿Sí? MJ, ¿verdad? And your little brother too. Muy bien. It's going to be fast. We'll go back to the okay. Está comible, como digo yo. ¿Cuántos saben que los niños son de Jesus, ¿verdad? De Cristo? Y esta costumbre de esta iglesia es siempre bendecir a nuestros niños en cada domingo, porque ese es el modelo que Jesús nos ha enseñado en su palabra. Y por eso es con ansia loca de más adelante desarrollar un programa donde ellos van a tomar una parte activa del culto. Porque esta iglesia es una iglesia de todos, de niños, de jóvenes, de adultos, de ancianos, de hombres y de mujeres. Amén. Y queremos hacer eso. Por tanto, en esta hora vamos a estar de pie, vamos a extender nuestra mano hacia nuestros niños y vamos a bendecirlos. ¿Ok? Señor, te damos gracias por nuestros niños. Gracias. Gracias por los que tenemos y por los que han llegado, hermano. Te pido, Señor, a los que están aquí, tú los bendiga, y los que no han podido venir, también donde quiera que estén, bendícelos también, Padre amado. Señor, gracias por ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso a nuestros niños y que vayan a en el nombre de Jesús. Gracias, Dani. Muy bien, yo invito a la iglesia que busquen en su Biblia Mateo 20, ¿verdad? Como sabe, yo sigo trayendo una serie de predicaciones sobre las parábolas de Jesús. Y la intención mía en este púlpito es que yo he visto la necesidad de enseñar la figura de Jesucristo en todas sus dimensiones. La primera serie que le enseñé a ustedes fueron los milagros de Jesucristo. ¿Y qué representaba cada milagro? ¿Y cuál era la intención de Cristo en cada milagro? De ahí hemos pasado a los segundos más famosos, o algunos comentaristas piensan que esto es lo primero, sobre las parábolas. Y las parábolas tienen como fin enseñarnos unas leyes espirituales que Jesús llamaba el reino de Dios, ¿verdad? Que para que lo entiendan bien claro, es como Dios gobierna nuestras vidas, para ser claro, el reino de Dios no es otra cosa que cómo es que Dios nos gobierna o cómo dejarnos gobernar por Dios, ¿verdad que sí? Por tanto, es urgente que entendamos con claridad esto de la palabra. Después que yo termino con todas las palabras de Jesucristo, vamos entonces a una otra nueva serie que se llama Los Encuentros con Jesús. Amén. Cómo Jesús manejaba a la gente. La diferente, desde un doctor a la ley hasta una ramera de la calle. ¿Ah? Amén. Pero que no panda el cúbico, ¿verdad? Primero vamos en el orden de Dios. Y hoy, otro reino, otra parábola.
Y voy a pedir que mi esposa pase por aquí, por favor. ¿Estás aquí? Muy bien, fiel. Ok, y vamos a hacer lectura. Vamos a estar de pie. David, yo quiero que lea lo que está aquí. Y vamos a leer la palabra del Señor. Carlos. Perfecto, está bien, gracias. Okay. ¿Carlito ya está atrás? Sí. Muy bien, así es que me gusta. Dice la palabra del Señor. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza, desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de la familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conviviste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tu envidia? Porque yo soy bueno. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. A él le falta 16. ¿Qué dice el 16? Pon el 16. Porque los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. ¿Sí? Por si acaso. Eso es un espíritu chocarro. Así los postreros serán primeros y los primeros postreros. En el nombre del Señor. Dios me lo bendiga. Se pueden sentar. Esta es una de las parábolas más difíciles de comprender para nosotros del siglo XXI. ¿Ok? Porque aparentemente hay un elemento que aparentemente parece ser de injusticia. Ay, yo he trabajado de sol a sol y viene este mequetrefe por ahí y se gana lo mismo que yo gano y solamente trabajó una hora. Ah, no. Esto no es la norma. Y por eso nosotros tenemos que entender lo que Jesús está diciendo. Para hacer esto, mira las cosas que tenemos que entender. Primero, el pasaje nos enseña que había un hombre que era dueño. Jesús está diciendo, el reino de los cielos es así. O sea, que lo que está diciendo es, en el cielo se trabaja así, y en la tierra también se debe trabajar así. ¿Ok? Pero ese es el reino de los cielos. Muy bien. Y un hombre, dueño de su casa, y se levantó temprano por la mañana, las 6 de la mañana. Por si acaso alguien quería saber. Y se encontró con unos obreros, los de las 6 de la mañana. Y dijo, ok, ¿quiere trabajar en mi viña? Sí.
Ok, por un denario, que siempre fue la norma del salario de un día de trabajo. Ok. Entonces, este que sale, dice el pasaje bíblico, que se encontró otro grupito. Aquí lo que me encanta es este pasaje, que de nuevo va en contra de la norma nuestra. ¿Cuánto aquí, para conseguir un trabajo, decimos en Puerto Rico, a un nivel, hemos caminado la seca, la meca y la tontoneca? Eso significa, hemos estado todo el día. ¿Cuánto, cómo le llaman esto, David? Que tú siempre envías un montón de... Resumen. ¿Cuántos resumés está enviando para que te den un trabajo? ¿Verdad? ¿Cuánto eso es? Carlito, ¿verdad? Que tú estás en esa todavía, confiando en Dios, enviando su resumen, ¿verdad? Buscando tú. Pero lo extraordinario de esta parábola no son los obreros que están buscando trabajo, es el dueño que está buscando obreros. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Amén. ¿Cuántos saben aquí que todo el mundo tiene un llamado de Dios? Amén. Que esta mañana Dios te está llamando. Amén. Y es importante que entienda el horario de esto. Aquí hay 5 o casi 6 diferentes llamados. Aquí está el dueño buscando gente para trabajar su viña. Jesús en un momento dado le dice a sus discípulos, mira los campos. ¿Cómo están esos campos? ¿Están qué? ¿Blancos para qué? Orar al Señor de la mies, ¿verdad? Que envíe. Obreros hace 10. Okay. O sea, que hay una teología de que Cristo está buscando gente para trabajar en su viña. ¿Cuántos aquí están trabajando en la viña del Señor? Amén. El problema es que hay muchas viñas por ahí y no son del Señor. Eso es así. Nosotros entendemos como cristianos y como iglesia que la viña del Señor es el trabajo de la iglesia. Amén. Lo más simple, lo más claro, sin complicarnos mucho la existencia. Y el mejor tipo de servicio para mí debe comenzar en la casa de Dios. Sí, Señor. Porque es el dueño de la casa que está buscando gente para trabajar en su viña. Amén. Y la Biblia dice, no dice la Biblia, lo dice, pero no, lo dice un corito por ahí. Hay de todo en qué. Porque solo uno dijo eso, Dani. Hay de todo qué. En la viña del Señor. Pues el Señor de la viña buscó el primer grupo. En los estudios míos de la sociología de la iglesia, vivimos una época extraordinaria. La época de las generaciones. En la iglesia por lo menos hay 5 o 6 generaciones. Este estudio lo comenzó un doctor Ángel Rodríguez, que yo me quedé sorprendido, porque los bautistas tenemos, nos ufanamos que somos los últimos en la teología, y era pentecostal. Me quedé sorprendido de lo erudito que en Puerto Rico. Vamos a ver que el movimiento pentecostal en Puerto Rico es la institución que más seminarios e institutos tienen en Puerto Rico. O sea, que ese concepto antiguo, que en principio eran así, de que tú sabes el espíritu, no ve más nada. Eso dejó de ser. Ahora hasta los pentecostales saben la importancia de ser educado en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque esto del ministerio de la iglesia, ¿tú crees que esto es fácil? ¿Ah? Hay que estar preparado. Y nosotros estamos claros que el que más escribió en la Biblia del Nuevo Testamento fue San Pablo. ¿Y a qué se debe? Que tenía una preparación increíble, aunque él decía que él tenía todo eso como estiércol. Pero yo entiendo
que ese es el mejor abono que se puede usar. Amén. ¿Verdad? ¿Es verdad, Harry? Ese es el mejor abono. ¿Verdad? Y la primera generación que encontramos en nuestra iglesia son las famosas generaciones GI o el silente. Estos son todos los que son mayores de 73 años. ¿Cuántos aquí tienes más de 73 años? Uno, dos. ¿Quién más? Dos, tres. Hay otros que no quieren levantar la mano. La pregunta fue máster. Máster. ¿Qué tiene el 73? Tú cualificas. Incluyendo. ¿Y qué es lo importante de esta generación? Esta generación es la que nació en guerra. Son la generación que experimentaron la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Y esta generación que en un momento dado tenían y luego perdieron y volvieron a tener. Por lo tanto, esta generación conoce lo que no es tener, lo que es perder y lo que es volver a ganar. El problema es esta generación es que una vez que vuelven a ganarlo, como saben lo que costó perderlo, mira, son así, mira, no sueltan, Son como el guayabo. porque tienen la experiencia de haberlo perdido. Por tanto, son muy resistentes a cambio, porque el cambio implica una posible pérdida. Lo bueno de esta generación es que son gente que no se dejan llevar por lo que sienten, sino por lo que es correcto. ¿Ok? Esa es la generación de los himnos en la iglesia. Son la gente que ha experimentado las himnologías y el órgano. Y para ellos, esa es la música sagrada de Dios. Porque es la primera que se encuentra. Pero no es la única. ¿Ok? Son muy estructurados. ¿Ok? Pero eso que es una bendición puede convertirse en una maldición. Porque aquí, donde está el Espíritu de Dios, hay que. Libertad. Estos son los de las 6 de la mañana. Estos son los primeros obreros, los misioneros. Estos son los mentores míos, como don Félix Castro y otros, que rompieron brechas, abrieron caminos. Pero entonces sale el dueño de la casa y los de las 6 de la mañana, esa generación está ahí trabajando, sale y busca y ve otro grupito, el grupito de las 9 de la mañana. Y uno se pregunta, ¿y este grupito de las 9, quiénes son? Este grupito se le llama famosamente en la iglesia los baby boomers. Ok, ¿cuántos aquí tiene menores? Tiene el menor tiene 53 años. Ok, levanta todos los que tienen menos de 72, pero tienen entre 72 y 53 años, perdóname. Levanta las manos. Mira. Baby boomers. Ok. Orlando, ¿verdad? Tú eres baby boomer. Porque tienes el boom, yo lo escuché atrás. Ok, de nuevo levanta todo lo que son baby boomers. Estos baby boomers nacen cuando no hay guerra. De momento abren a un montón de experiencias. Estas son la generación que descubren el televisor. Las otras generaciones eran el radio. ¿Verdad? Yo me recuerdo en casa, me cuenta mi papá que el primer televisor que llegó a Moca, Puerto Rico, eran blanco y negro y que no tenía más de 12 pulgadas, chiquita. Y todo el barrio iba a la casa del tío y a ver la película. Por ahí 5 centavos. Sí.
Esa es la generación comienza lo que se llama el sistema análogo, ¿verdad? Los teléfonos, todo, la televisión, que otro sistema. Estas personas aumentan su educación. Debe ser una nota aparte de los que son desilentes o generación GI. Ellos vieron el ejército como una manera de salir de la pobreza. Por eso es que la mayoría de esas generaciones han estado en el ejército de Estados Unidos. ¿Cuántos aquí son militares? ¿Viste? ¿Viste? Porque vieron eso como una alternativa como de salir de la pobreza. Los baby boomers son los que tenemos un grado de estructura, pero estamos más conscientes, más abiertos a los nuevos cambios, porque ya es una generación que no vive bajo la guerra. Pero el problema de esta generación es que comienza a entrar en las drogadicciones. Empiezan en ese elemento. Pero también es la generación que hasta este momento tiene la mayor educación, porque ya el énfasis no está en la guerra, el énfasis está en la educación, mejorar la industrialización. Las mujeres empiezan a tener independencia, empiezan a poder votar, empiezan a poder estudiar, ¿verdad? Que hasta la generación anterior eso no era permitido. Estos son los líderes de hoy. Salud. Yo soy baby boomer. Yo soy el pastor de esta iglesia. Estas son las generaciones que ahora mismo, según una encuesta que he estudiado, son las que se están moviendo en el mundo, predicando y anunciando el evangelio. Increíble. Estas son las generaciones que se atreven a experimentar. La otra generación, la que dice que a la tercera, la sexta, la novena hora del texto, son las 12. Esos son los famosos generación X. Ok. Todos los que son de 52 hasta 32 son de esta generación. ¿Cuántos aquí tienen? Hugo, tú eres X. Levanta las manos los que son de esa generación. Muy bien. Ustedes son nuevos. Ustedes son los que empezaron en el sistema análogo y empiezan a entrar en el sistema digital. Ustedes se convierten ahora en las generaciones de la computadora, ¿verdad? Las generaciones del email. De los celulares. Empiezan los celulares, pero no tan avanzados. Ustedes creen, aumenta sus educaciones también, y creen que ustedes pueden hacer las cosas mucho mejor que los baby boomers. Pueden hacerlo más rápido y mejores. Y con menos Por esfuerzo. tanto, vemos ese problema. Leo, tú eres de esa generación. Claro, tú eres de esa generación. Acá en casa. Esos son de las 9 que tienen De las 12. de las 12, perdón, tienen el deseo, creen que lo pueden hacer y que los baby boomers lo están limitando. Esta es la generación que va a comenzar a notar que ya dejan de usar esto. Ese está en el otro. Ya empiezan, Mira, no tiene reloj. mira, eso, ¿viste? Y los millennials también. ¿Cuáles son los de millennials? ¿De qué edad son los milenios? Los millennials son
de 32 hasta 0. Eso ya sí, porque eso se llama milenio. Dentro de los milenios, tú tienes generación Y, generación Z y la generación alfa. Pero esta generación que es de la generación milenial, esto es de los Facebooks. De Facebook, de Instagram, de todo eso, ¿verdad? Donde ellos empiezan a socializar. El problema de esta generación, ¿verdad? Es que no están conscientes del tiempo. ¿Cuántos aquí de esa generación no tienen relojes ahora mismo? Ajá. No la usan, porque la noción del tiempo es otra cosa. La última generación es la millennial, que nace en un mundo tecnológico, no como las otras generaciones que no tenían eso, ¿verdad? Ahora, y la iglesia está llena de eso. Mira ahora mismo. Esta iglesia tiene por lo menos 5 a 6 generaciones. ¿Qué pasa? La palabra viene y dice que la primera generación, los que arrancaron ahí, son los que, ¿verdad? De tanto y tanto, y son los que dicen, nosotros hemos aguantado mucho sol. Y viene el otro grupito y empieza a trabajar. Y viene el otro grupito y llega aquí y el Señor los pone a trabajar. Viene el otro grupito, vienen aquí y Dios los pone a grabar. Y vienen el último grupito, los que entraron a trabajar a las 5 de la tarde y trabajaron una sola hora. ¿Qué te parece, chulito? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo o no están conmigo? Sonríe que Cristo lo sabe. ¿Ok? Entonces, dice el texto bíblico que llegó la tarde. La tarde era a las 6. El día terminaba y comenzaba a las 6 de la tarde. Eso lo vemos en el relato de Génesis, donde el autor de Génesis dice, y fue la tarde, y fue el día, el primer día, ¿verdad? Nosotros totalmente diferente. Para nosotros el día es por la mañana y termina por la noche, ¿correcto? No es la Biblia. Y yo me pregunté, Señor, ¿por qué esto está al revés a los pastores? ¿Qué es esto? Al revés de los cristianos. Y el Señor me dice, no, es que la teología mía es esta. Que tú puedes comenzar en tinieblas, pero si me sigues a mí siempre terminarás en luz. Amén. Y así es que uno debe ver todos los días de su vida. Llega a las 6 de la tarde. Y llega el jefe, y le dice el mayordomo, no dice mayordomos. Yo creo que ya en el griego esta palabra mayordomo, que se usa el texto aquí, se usa para pastores en las cartas pastorales, como 1 y 2 Timoteo y Tito. Si queremos ser un poco técnicos, aquí puede ser que le está diciendo al pastor, cosa que alguna gente tiene resistencia, ¿verdad? Porque yo no entiendo eso. La Biblia es bien claro. Hebreo 13, someteros a vuestros pastores e imitar su fe, como aquellos que han que dar cuenta a Dios. Amén. O cuando tú lees las cartas de Apocalipsis 2, 3, vas a ver que Dios le dice, envíe la carta al ángel de la iglesia. ¿Verdad? ¿Y quién es el ángel de la iglesia según Apocalipsis? El pastor. El pastor. Y Jesús mismo se autodeclaró el buen pastor. O sea, que es una figura cristológica este concepto. Pero llama al mayordomo. Llámame todos los obreros. Echa para acá.
Y entonces ahora vamos a hacerlo al revés. Es que cuando tú piensas que Dios va a hacer algo así, Dios viene y lo hace totalmente contrario a lo que tú estás pensando. A lo revés. Y dice, llama primero a los que llegaron últimos. Mira, yo no lo hubiera hecho así. Si yo no quería que los primeros supiesen que le iba a pagar lo mismo, yo le doy a los primeros, toma tu denario, se van felices y no saben lo que yo voy a hacer con los demás. Pero no, hermano, mira lo que sucede aquí en este texto. Alabado sea Cristo. Dios siempre haciendo la cosa al revés. Y no pensó el problema que esto podía traer. Y le dijo, búscame a los primeros. Los que llegaron a las 5 de la tarde. Y llegan los de las 5. Y el Señor viene y le da un dinario. Y los que vinieron a las 6 de la mañana dijeron, oh, si el Señor de la casa le va a dar un dinario a gente que trabajó una sola hora, cuando yo le gane o vease, me va a dar un tacho, me va a dar un montón, ¿verdad? Eso se llama falsas expectativas, que muchas veces es una de las cosas que más daño hacen a la iglesia. Y viene el de las 5, el de las 3 le da un dinario, viene el de las 12 le da otro dinario, llega a las 9 y llega entonces lo de las 6. Ahora me van a dar un montón, porque yo estoy aquí, entonces yo lo levanté aquí, me tienen que dar. Y el señor de la casa le da un dinario. Un dinario. What? Excuse me, espérate, espérate. Y le llama al jefe, al que le pagó. Le dice, no, ¿qué es esto? ¿Qué injusticia es esta? Yo estoy aquí desde las raíces de los comienzos. Y tú me pagas con el mismo que aquel que llegó ayer. Y entonces, parece que esta gente tenía un buen argumento, ¿verdad? Tenía un buen argumento. Se están matando. Pero el dueño del negocio, el señor de la finca, el señor de la viña, dice, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Y le dice, amigo, oye, amigo, ¿cuál es tu problema? ¿Qué tipo de agravio yo te he hecho a ti? ¿Qué quedamos tuyo? ¿Cuál fue el negocio que quedamos tuyo? ¿Cuál fue lo que habíamos cuadrado? Que tú trabajarías por un denario. Toma. Y vete. Yo no he faltado a mi palabra. Ese fue el contrato que quedamos originalmente. ¿Qué le parece, chulito? ¿Cuánto hablan el nombre del Señor en esta hora? Porque ellos dicen, ellos hacen unas reclamaciones al tipo, mira, estamos todo el tiempo y ahora esta gente que llegaron ayer ya está. Tú le estás pagando lo mismo. Y el Dios le dice, ¿qué hemos cuadrado? ¿Qué es lo que tú y yo hemos quedado? Hermano, Dios tiene un contrato con cada uno. Pero ese contrato con cada uno no puede ser un contrato que lo hace mayor que el contrato que tiene con el hermano. Porque Dios es un Dios equitativo. La gracia de Dios es para todo el mundo. Hay gente que está toda la vida en la iglesia y es la misma gracia que lo salva. Esta que llega a photo finish y es la misma gracia lo que le salva. Tómalo tuyo diferente. Pero si yo, mira lo que dice el Señor, pero si yo, está fuera de mí.
Puerto Rico hubiéramos dicho esto con cadena. Pero si fuera yo, ¿ok? Si yo quiero darle a este hombre el dinerio, no tengo licencia para hacerlo. No tengo autoridad sobre lo mío. Ahora tú me quieres mandarme a mí a cómo utilizar lo mío. ¿Cuántos saben aquí en esta mañana que Cristo es el Señor de la iglesia? Amén. ¿Verdad? Que Él es el dueño de todo esto. Y Él es dueño de todas nuestras vidas. Todos. Los que tienen 20, 30 años en la cosa del Señor, como los que llevan 1 o 2 años, maná. Amén. Él es el Señor de todo. Él es dueño de esto todo. De todos nosotros. Y Dios le dice, brother, y si yo quiero hacerle el bien, alabado sea el Señor. Aquí está. Jesús le dice, el dinerio que estoy dando a esta gente no es por mérito. Es por gracia, es por el corazón mío. Aleluya. Para ayudarlo. Amén, gloria a Dios. Yo hago con lo mío lo que yo quiero. Alabado Jesús. Y eso choca. Choca un montón. Esos mileniales que llegan ahí, esos de la generación X, Y, Z y Alfa, que no saben pero eso es una gente que Dios ahora está llamando a la iglesia. Amén. Amén. ¿Verdad? Dios está llamando los jóvenes, lo están llamando como parte de esta comunidad. Gloria a Dios. Ok, tú me quieres mandar un día. O sea, yo no tengo derecho de utilizar la bondad que yo quiero con la gente que yo quiero. Y le dice, ok, primero voy a tener que dejar una cosa clara de esto del reino de Dios. El Señor del reino soy yo, Cristo. Yo soy el Señor de la casa, yo soy el Señor de la finca. Amén. Y no es así. Tú vas a una entrevista de trabajo, ¿quién es el que decide finalmente si usted va a tener trabajo o no? El jefe. Ajá. Amén. ¿Y tú crees que tú vas a ser diferente aquí en la casa del Señor? No, señor. No, señor, el Señor está llamando. No importa de la hora que eres. Siempre hay lugar para ti. Amén. Y él le dice, ¿cuál es tu problema? ¿Qué? ¿Tu ojo es malo? Así le dice, tu ojo es malo. O sea, que en Puerto Rico hubieran dicho mal de ojo. Eso antes sí, diga, no me mires, nene, así, porque le dieron el mal de ojo. ¿Se recuerdan eso? Los de la generación siguiente la conocen muy bien. Son mal de ojo, mami. Pero si yo quiero ser bueno, mira, esta es la primera verdad que yo encuentro. La gracia mal entendida crea celos espirituales. Amén. ¿Cuánto le da el nombre del Señor? Amén. La gracia mal entendida. ¿Qué es este que se te llegó ayer? ¿Qué se cree esta persona? La gracia mal entendida crea celos espirituales. Los griegos fueron los primeros que inventaron o descubrieron un síndrome. El síndrome se llama el síndrome Procustos, el fundador. El procusto, el síndrome procusto, es que tú encuentras una persona que es mejor que tú. No predica mejor que tú, enseña mejor que tú, canta mejor que tú, toca mejor que tú. Si hablamos de instrumentos, ¿no? Quedamos ahí. Ahí lo digo que okay, pero a esta persona, saber que tú tienes más habilidades que ellos, te maltratan.
Ese es el síndrome de Procustos. Como tú tocas mejor que yo, te voy a maltratar. Porque tú cantas mejor que yo, te voy a maltratar. Porque tú eres mejor en esta área, te voy a maltratar. Hermano, hay un libro que se llama El abuso en la iglesia, que yo lo leí. Me dio un coraje. ¿Tú sabes cuál fue mi coraje? ¿Tú sabes cuál fue mi coraje? Que este hombre se había adelantado a mí. Yo decía, eso lo digo yo, eso lo digo yo, eso lo digo yo. Y ahora un bestseller y yo. Señor. ¿Por qué no? Jesús. O sea, porque no se olvide que cuando Jesús está bregando en la sociedad de su tiempo, la sociedad elitista por naturaleza. ¿Sabes qué es elitismo? Ok. ¿Cuántos saben de clases sociales? Los niveles sociales. ¿Ok? Los que están ahí en las 6, en el contexto de él, son los fariseos y son los saduceos. ¿Desde cuánto tiempo llevan predicando la verdad de Dios en la iglesia? Y ahora viene este publicano que se convierte en Leví, ahora esta ramera que le sigue a Jesucristo, una famosa María Magdalena que tenía 7 demonios, son el grupo que ahora Jesús, lo que el mundo decía, tú sabes, ustedes son la gente que Dios está llamando. Porque por eso es que en esta iglesia, mis hermanos, están invitadas las madres encintas y solteras. ¿Amén? ¿O no? Personas que pueden tener problemas de identidad, ven para acá. ¿Ah? Porque el pasaje termina diciendo, y todo eso, el pasaje termina diciendo que los últimos, perdóname, que los últimos serán Primero. que los últimos serán primero. ¿En qué lógica los últimos serán primero? Mira, tú vas a Disney, atrévete a brincar la línea para que tú veas lo que te pasa. Atrévate. Mira, viene Jesús ahora, que lo virá al revés. Y dice, los últimos serán primero. ¿Y los primeros qué? Último. Lo último. Wow. Mira que yo he tratado de buscarle como los 5 patas al gato a este texto, tratando de ver cómo lo aplico a la iglesia, ¿verdad? Y cada vez que estoy tratando de hacerlo bien, el Espíritu Santo me reta. ¿Sabes cómo me dice el Espíritu Santo? Eso no fue lo que dijo Jesús. No estés acomodando la verdad de Dios para que 2 o 3 estén tranquilos. Porque el día que tú lo haces, deja de ser mi siervo. Yo le doy un miedo. Pero esto es lo que dice esta parábola del reino. Por tanto, tenemos que tener una apertura más grande ahora. De ir viendo quién de todas estas generaciones está saliendo a buscar el Señor de la viña. Tú a las 6 ven para acá, tú de las 9 ven para acá, tú de las 12 ven acá, tú de las 3 ven acá, y tú que están desde las 5 y allá mismo va a terminar el culto, tú entra acá. Amén. Dios está llamando a la generación de GIs y lentes, baby boomers, X, J, Z, alfa, mileniales. Todos lo está llamando Dios. Amén. Porque esto es la finca de Dios. Y mientras más rápido estemos conscientes de esto, Aleluya. más poderoso va a ser esta iglesia. Gloria a Dios. Más poderosa. Así es. Deme los GIs aquí, los silentes, levante su mano, los que son mayores de 73 años.
¿Tú eres mayor de 73? Ese es GI. Muy bien, Dios lo está llamando. Lo que son baby boomers, de 72 hasta 54. 54. Mira, ahora mismo esa es la más grande. Ese soy yo. Lo más probable, yo lo voy a exigir a ustedes más que cualquier otra generación. Que es uno de los míos. Los que son de la generación X, que son de 53 a... ¿Tú eres? Ok. Hasta los 32. Levanta la mano. Ok, ustedes están a X. No, y Richard también. Muy bien. ¿Y cuáles son de la generación milenial? Que son de 31 en adelante. Hasta abajo. Levanta las manos. Bien más. Allá atrás. Muy bien. Esa es la iglesia popular. Amén. Esa es la que viene ahora. Amén. Y Dios nos está llamando. Y que está claro. Estamos claros. Yo que llevo 40 años en el Evangelio, si yo no tengo cuidado, yo voy a ser de los últimos. Porque no son los años. Es la gracia. Amén. Es la gracia de Dios. Sí, Señor. Por Aleluya. tanto, yo tengo que cuidarme yo mismo. No sea que yo sé esto y ahora termino frito. Los últimos serán primeros. Y los primeros no deben ser últimos. Pero si no nos cuidamos, si reprendemos cualquier espíritu de celos, lo ponemos al lado, Sí, Señor. Aleluya. Dios entonces no nos va a bendecir. Dios está llamando. Amén. Te digo más en este pasaje, Dios está buscando. Vamos a ver. Lo que son los generación GI, mayores de 73. Tú. Ese. Dani. Te necesito para que trabajes a las 6. ¿Ve? Lo que son baby boomers. Mira, Orlando, te necesito a las 9. Amén. Y a ti también. Lo que son generación X, que son, te necesito para las 12. Levanta los X. Te necesito para las 12. Te necesito para las 12. ¿Ok? Vamos a trabajar. Ok, lo que son mileniales. ¿Qué son mileniales? Te necesito a las 3. Te necesito a las 5 también. Ok, todos son llamados para ser parte de la finca. Y el jefe de la finca no toma en cuenta cuando tú llegaste. Lo que toma en cuenta que estás aquí. Eso es lo que está diciendo. Que estás aquí, estás en la finca. En esta hora yo voy a hacer un llamado. Vamos a estar de pie. Para pedir que el ministerio sube. ¿Cuánto están escuchando la voz de Dios? ¿Cómo están escuchando el Espíritu de Dios que está hablando? Tú sabes cómo es mejor, tú sabes cómo es. O sea, no es para la menina. Esto es un proverbio, esto es una parábola que casi nadie le gusta predicar, pero es lo que Jesús habló del reino. Y la iglesia es la representación visible del reino de Dios invisible. Que lo que quiere decir aquí es que si alguien quiere saber lo que es el reino de Dios, que venga a la iglesia. Amén. Por eso que aquí nadie es más grande que nadie. ¿Verdad?
Yo llegué hace 2 años con mi esposa. Llegué ayer. Yo a lo mejor soy de las 5. Pero Dios es el que llama al trabajo. Y no tome en cuenta de qué generación tú eres. Amén. Te quiere poner a trabajar. Y a lo mejor alguien se puede protestar porque dice, pero tú llegaste ahí y te están pagando con la misma cantidad. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios no mide, solamente mira cómo está el corazón. Amén. Y Dios nos está llamando. Esta iglesia tiene un gran reto. Tenemos juntos un reto grande. Y es que tenemos que buscar a la gente en la 6. Tenemos que buscar a la gente en la 9. Tenemos que buscar a la gente de la 12. Sí, Señor, Tenemos aleluya. que buscar a la gente de la 3. Y tenemos que buscar especialmente la gente que son de las 5. Porque va a llegar un 6. Va a llegar el 6 de la tarde. Va a llegar. Donde Dios entonces va a empezar a llamar a cuenta a los obreros. ¿Okay? Y si en lo poco fuiste fiel, como los de las 5, en lo mucho te pondrás. Aleluya. Sí, Señor. Dios está llamando. El ministerio está aquí. Dios está llamando para que usted, no importa de la generación que sea, intégrate, sea parte de esta iglesia, para llevar el reino de Dios, levantar la finca que Dios quiere que se levante en Davenport, porque necesidad hay, hermano, necesidad. Mira, ayer yo salí del hospital agotado emocionalmente, drenado, porque por primera vez en mucho tiempo, hermano, había tanta necesidad que ya el cuerpo de uno no bastaba. Drenarse emocionalmente y espiritualmente, porque en el hospital no solamente estamos hablando de enfermedades, hermano, allí hay tantos demonios que se meten en la vida de la gente. Amén. Y allí hay que sacarlos también, porque ellos también necesitan ser sanados de esto. Pero había un muchachito. Este muchachito era de Carolina. Su nombre es Luis Morales Weissman. Y ayer, el día de San Valentín, lo saltaron y le abrieron por aquí. Y lo interesante, que él tenía casi $1,000 en su cartera y no se lo llevaron. Y no tenía familia. No tenía familia. Y lo que tú haces aquí. No quería decir nada. Pero yo le di mi teléfono. Digo, yo tengo una iglesia. Si tú quieres buscar de Dios, llámame. Y él solamente fue el primero de muchos otros. Una mujer llamada Ruth Vera, que su mamá le dio como un derrame. Y ella estaba que no podía, se desmayaba. Ella estaba peor que la mamá. Y ahí dije, bueno, en el nombre de Jesús, puse la mano sobre ella. En el nombre de Jesús, Señor, trae paz a esta mujer. Normalízala. Revélate en tu vida. En esta mujer, sánala. Que también su mamá, tú la tienes en control. Y ahí yo vi el poder de Dios descender a esta mujer y ella empezó a respirar como tenía que respirar. Pero de la misma manera vi que la mamá también empezó a respirar. Hermano, tú no sabes cuán lejos llega la paz que a Dios que a ti te da. No se limita solo a tu vida, sino en la vida de tu familia. Hermano, las mieses son muchos y los obreros son pocos. Orar al Señor de la mies que envíe obreros a su vida. Los obreros son ustedes y no importa de qué generación son. Mientras el ministerio canta,
Todo aquel que desea pasa al frente. Que vamos a orar. Y Ari, ven para acá. Gloria a Jesús. Ahí. Glorificado tu nombre. Oh, mi Redentor. ¿Cuántos creen en el poder del Señor? Oh, mi Redentor. Aleluya. Ven para acá, Ari, aquí. Frente a mí. A mi querido hermano Ari lo van a parar el miércoles. ¿Ok? Y una frase seria. Yo estoy pidiendo. ¿Usted se une conmigo? El Dios del poder. Que esa operación Ari salga mejor Amén. que comenzó. Señor. ¿Cuánto creen eso? ¿Cuánto lo creen? Yo quiero ver las manos. Yo quiero ver las generaciones que están de acuerdo conmigo. Gracias. Y en esta yo voy a unirte, Ari, en el nombre de Jesús, porque esto es lo que se llama. Y voy a pedir, ¿verdad? La iglesia se une conmigo. ¿Cuánto creen? Quiero ver las manos de los que creen. Levántate conmigo. Una sigue en esta oración, porque mi oración no es suficiente. Es la oración que puedo hacer. Bendito buen Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, aquí te presento a tu Hijo. Tú sabes que estamos orando, Señor. Todos aquí somos guerreros de oración. Pero esta hora yo lo unjo como tú me enseñas en tu palabra. Y yo te pido en el dulce nombre de tu amado Hijo Jesús, la cual en su nombre, Señor, tenemos salvación y sanidad. Porque tú tomaste sobre ti, Señor, toda nuestra enfermedad y todas nuestras dolencias. Y que por tus llagas nosotros fuimos curados. Y yo te pido ahora en el nombre de Jesús, que ahora hazlo discípulo con tu Hijo, Ari. Señor, lo que proviste en la cruz, por medio de la sangre de tu Hijo. Ahora mismo en el nombre de tu Hijo, Señor, concédele sanidad divina a su cuerpo. Restaura, Señor, sánalo. Padre, en el nombre de tu glorifícate. Porque este es tu siervo, y dice tu palabra, Señor, que nosotros somos bien aventurados, Glorificado sea tu nombre. porque tú eres el que sana todas nuestras dolencias. Padre, en el nombre de Jesús, tú Padre, y glorifícate en su vida, lo ha hecho en su vida. Y bendice a todos los demás que pasaron para la sanidad, Señor, porque tú sigues siendo el mismo hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Un aplauso al Señor.